Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este viernes 30, ya muy cercanos, ¿verdad?, al fin de mes, y así también estamos casi concluyendo con esta sexta semana del tiempo de Pascua. Este próximo domingo, ¿verdad?, nosotros ya estamos celebrando en este hermoso domingo la venida del Espíritu Santo, la fuerza de Dios, y así sucesivamente. ¿Cómo nos vamos renovando en la fuerza de Dios? Primero la ascensión de Jesús al cielo y luego esta venida del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, a la hora de pasar de este mundo al Padre, siempre nos presenta esta introducción para darnos a entender que este Dios que nos ama, que nos quiere, nos asegura que Él va junto al Padre y es desde ahí donde nos enviará la fuerza de su Espíritu. Con la ascensión que este domingo próximo nosotros vamos a celebrar, estamos entendiendo que la misión nuestra, es decir, de la iglesia, comienza aquí. Ñande con angaya pita sotajina, peñande yara iba ñande baibaya jamaína, dale pepita pepe anique porque yo les enviaré el Espíritu Santo. Entonces el otro domingo, el 8, ¿verdad?, de junio, vamos a estar celebrando así la venida, la fuerza de ese Espíritu que nos renueva. Pero ahora, por eso nos dice: les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, sin embargo, se alegrará. El mundo se alegra cuando hay ausencia de Dios, lastimosamente. En vez de que al revés, en vez de que la peñan de ya no hay jagüere, porque hay concordia, hay amor, hay entendimiento, todos nos preocupamos de los demás. Queridos hermanos, esta es una reflexión tan profunda que la Iglesia en su pedagogía nos invita a sentarnos, ya calcular, mañana, ya el Señor que sube, el Señor que nos deja. Vamos a llorar. El mundo estará contento porque Itama entonces hay años, entonces ya aprovecha, ya que hoy me hay años y temas. Sin embargo, el Señor vuelve a prometer: esta tristeza se convertirá en gozo. Es decir, la fuerza del Espíritu. El paracletos, el paráclito en griego significa el defensor, el que está a tu lado, tu abogado. Entonces, sino que vamos a comenzar a mirar, a ver, a sentir. La mujer, cuando va a dar a luz, siente mucha angustia porque llegó la hora, pero así también cuando nace el niño se olvida, dice, de su dolor. Y así también, queridos amigos, la ñandé, entonces la Yaicuaina peñandera Júa, ñandere Yata, Jesús, que estuvo tanto tiempo, ñanden Boé, ñanden Baella Vallapoana, y de repente nos encontramos casi como que solos, ¿verdad? Pero en ese caminar, en ese esfuerzo, en esa búsqueda, después nos damos cuenta que los frutos, por la gracia del Espíritu de Dios, comienza a trabajar en nosotros. Entonces, lo que justamente es el objetivo de Dios que actúa a través de esta tercera persona que será el Espíritu Santo. Así que el llorar quiere decir el esfuerzo también, el esfuerzo continuo, ¿verdad? Porque sabemos que no será fácil la lucha siempre. Nuestras luchas son difíciles contra el mal para poder vencer. Incluso algunas veces hasta podemos sucumbir, queridos hermanos. Pero no diga tú y entonces la lleva, sino que upepe añan de la ñañe pues no añan bapo, ñañemo
que uno al lado al otro, ayepa. Aupeyamente diga tú ahí, ¿verdad? Darle la muerte certera a ese mal que quiere destruir nuestra sociedad, que quiere destruirnos a nosotros. Así es que vamos a pedir esta gracia especialmente. Fortalecernos, unirnos como comunidad y sobre todo esperando que la fuerza del Espíritu actúe en nosotros. Que así sea. Que así sea.